Es una gran bendición poder saludarles en esta ocasión para compartir con ustedes el último tema de nuestra gran campaña virtual que por la gracia de Dios ha sido un éxito total, porque Cristo dice que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y después vendrá el fin. Bendito sea el Señor que hemos logrado sembrar semillas de su verdad en diferentes corazones, en diferentes países, en diferentes continentes, porque Dios ha sido bueno con nosotros y para siempre es su misericordia. Y siguiendo esa misma línea de pensamiento, hemos titulado el tema de hoy, que es el número 21 de la serie, Las palabras se las lleva el viento. Antes de iniciar, vamos a invitar la presencia de Dios con nosotros por medio del Espíritu Santo. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre que moras en los cielos, estamos muy agradecidos contigo por esta experiencia maravillosa que nos has dado a través de esta gran campaña virtual. Queremos reconocer delante de toda la humanidad, Señor, que toda la gloria y toda la honra es solamente para ti, Señor, porque nosotros los seres humanos simplemente somos instrumentos en tus manos que hacemos tu voluntad para tu gloria y tu honra. Por lo tanto, rogamos que una vez más puedas hacer acto de presencia, que te puedas manifestar y que tu poder se pueda sentir a través del estudio de tu palabra, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, vamos a invitarles a abrir conmigo sus Biblias al capítulo 12 de Apocalipsis para leer lo que dice el versículo 1. Dice allí: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esa es la mujer que Cristo creó en el Edén. Esa mujer estaba compuesta por Adán y Eva en condición perfecta. Por eso está vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Reflejaba elementos de la perfecta naturaleza de Dios, porque es la mujer original, perfecta, en un estado de total naturalidad. Pero el texto 17 dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ahora escuchen bien lo que dice la parte final del texto. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí se habla del resto de la descendencia de la mujer, porque es la última generación de ella. Es el remanente final, que por el poder del Espíritu Santo y por la obediencia de ellos a sus mandamientos, nuevamente han sido restaurados a la imagen perfecta de Cristo. La mujer del verso 1 fue creada a su imagen perfecta, pero aprendió la desobediencia. Por lo tanto, por ella entró el pecado. Pero por otro lado, la mujer final, el resto de la descendencia de ella, el último remanente que por naturaleza era desobediente, aprendió la obediencia por el poder del Espíritu Santo, y a través de él, obrando en ella, volvieron a reflejar el carácter perfecto de su Creador. Es interesante ver que una aprendió la desobediencia, la del texto 1, siendo perfecta, y la otra aprendió la obediencia, la del texto 17, siendo imperfecta. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y en medio de esos dos extremos, la mujer del texto 1 y la mujer del texto 17, encontramos la realidad de la mujer en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora, el texto 5 es clave para entender de quiénes está hablando el apóstol. Y dice el texto 5 así, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No hay duda alguna de que el apóstol está hablando del pueblo de Dios, porque el texto 5 dice que son personas que tienen apariencia de piedad, aparentan ser piadosos, aparentan ser cristianos, pero negarán la eficacia de su cristianismo. Es decir, con sus bocas ellos dicen muchas cosas maravillosas de Cristo, pero con sus hechos ellos niegan a Cristo. Son cristianos que honran a Cristo con sus labios, pero su corazón está lejos de Él, porque la Biblia dice que aunque hablan maravillas de Cristo con sus labios, en realidad con sus hechos ellos son blasfemos, ellos son soberbios, son vanagloriosos, son traidores, son calumniadores, o en español diríamos que son chismosos, lengua larga, y todos estos pecados que practican lo hacen mientras aparentan ante la humanidad que son personas piadosas. De hecho, el texto 5 nos dice que hay que evitar este tipo de cristianos, porque son un tropiezo para la causa de Dios. Esta es la realidad de la iglesia de Cristo. Apocalipsis 12:1 describe que Cristo la creó perfecta y ella aprendió la desobediencia. Apocalipsis 12:17 enseña que Cristo la redimió imperfecta, pecaminosa por su sangre, y ella aprendió la obediencia a sus mandamientos por su poder y por su Santo Espíritu. Pero en medio de estos dos extremos, la realidad de la iglesia, el estado actual, es que es un pueblo que no es ni frío ni caliente, sino que son tibios. Y Cristo dice que esa tibieza le causa náuseas y por consiguiente los vomitará de su boca, porque son pura apariencia, hablan bonito con su boca, pero en realidad sus hechos lo niegan. Por eso he mencionado que las palabras se las lleva el viento. Y Cristo dijo en San Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? No importa cuán bonito hables, no importa cuánto me exaltes con tu boca y con tus labios, si no haces lo que yo os digo, en realidad para mí, dice Cristo, tus palabras se las lleva el viento. Aparentan ser piadosos, pero siguen siendo orgullosos. Aparentan ser piadosos, pero siguen siendo mentirosos. Aparentan ser piadosos, pero siguen siendo lujuriosos. Aparentan ser piadosos, pero siguen siendo soberbios. Y por lo menos hay dos razones que quiero compartir rápidamente que promueven que la iglesia se llene de personas que sean pura apariencia. Número 1, Apocalipsis 12:15 y 16 dice que la persecución se suspendió al finalizar la Edad Media, porque la tierra abrió su boca y tragó el agua del río que perseguía y quería arrastrar a la iglesia. Y cada vez que no hay persecución, entonces la iglesia se corrompe, porque la persecución tiene como finalidad purificar la iglesia. ¿Qué cosa dije? Repito, la persecución es una gran bendición para el pueblo de Dios porque purifica la escoria. La gente que no ama a Cristo no está dispuesta a sufrir por Cristo. Y cuando no hay persecución,
Entonces se llena la iglesia de gente que tiene pura apariencia y con sus bocas dicen que están en victoria y que están bendecidos y que están prosperados y que a Cristo están esperando. Hay una gran cantidad de expresiones maravillosas que se dicen con la boca, pero la realidad es que como no hay palo y candela, entonces cualquiera puede aparentar. Y otra razón por la cual la iglesia se llena de tanta gente que es pura apariencia es por la clase de predicación que se está dando en la iglesia. Lean conmigo lo que dice el capítulo 3 de Apocalipsis y el versículo 14. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: cuando se deja de dar un testimonio fiel y verdadero con las doctrinas de la verdad presente, la verdad para esta generación, entonces cualquier individuo se bautiza y entra en la iglesia a vivir una vida de total apariencia, porque no hay convicción, porque no hay conversión. Y al reemplazar ese testimonio directo, fiel y verdadero, entonces el pueblo se relaja y entra en un estado de tibieza de acuerdo al texto 15 y 16, pero con una autosuficiencia exagerada, porque el texto 17 dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estas son las consecuencias de no predicar un testimonio fiel y verdadero. Estas son las consecuencias de no tener persecución aquí en la tierra, porque tanto el testimonio fiel y verdadero como la persecución son una gran bendición para la iglesia, porque la purifica y la santifica a través de la obra del Espíritu Santo en los corazones. Y si la iglesia está en esa condición, imagínense cómo está el mundo. Porque la única fuente de luz en este planeta es la iglesia. Cristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y si aquellos que son llamados luz en realidad son pura apariencia, ¿qué podemos esperar de aquellos que son tinieblas? Apreciados hermanos que me escuchan, esto es un asunto de vida o muerte, porque para Cristo las palabras se las lleva el viento. Con nuestras palabras no lo impresionamos. No importa cuántas veces repitamos que estoy bendecido, prosperado y en victoria, si no puedes vencer el chisme, si no puedes vencer la blasfemia, si no puedes vencer el rencor, si no puedes vencer la soberbia, si no puedes vencer el amor al mundo, si no puedes vencer la traición, si no puedes vencer la deslealtad, si no puedes vencer la fornicación, si no puedes vencer la lujuria, no importa cuánto nosotros hablemos de Cristo y maravilla de Cristo y exaltemos a Cristo con nuestras palabras, si nuestros hechos no lo confirman. Es importante que nuestra fe sea acompañada de obras, porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, Cristo está esperando de nosotros un arrepentimiento genuino que provoque un reavivamiento y una reforma en nuestro estilo de vida, porque somos deudores a los del mundo de reflejar delante de ellos a Cristo, porque Cristo dijo: vosotros sois la luz del mundo, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso las personas del mundo no convertidas, las que no se han entregado a Cristo, viven una vida desenfrenada, porque ellos mismos dicen que no ven ninguna diferencia entre ellos que son mundanos y nosotros que decimos ser cristianos, porque los dos practicamos lo mismo. Ellos son soberbios, nosotros también. Ellos son avaros, nosotros también. Ellos son ingratos y nosotros también. Ellos son crueles y nosotros también.
Ellos son amadores de los deleites más que de Dios. ¿Y qué cree? Nosotros también. Es decir, la única diferencia actual entre la iglesia y los del mundo es que los de la iglesia son gente especializada en aparentar. Cuando están delante de los del mundo, aparentan ser cristianos, pero en su vida personal, en su vida privada, son blasfemos, son sin afecto natural, son implacables, son calumniadores, son miserables pecadores que Cristo dice los vomitará de su boca. Entonces, con eso en mente, quiero compartirle por lo menos 5 o 6 aspectos diferentes en las cuales los mundanos no se diferencian de los supuestos cristianos, los que son pura apariencia. Una de ellas es el tema del sexo, otra de ellas es el tema del alcohol. Una tercera es el tema de las drogas. Una cuarta es el tema del entretenimiento. Una quinta es el tema de la vestimenta. Y una sexta es el tema de las modas. Vamos a leer en primer lugar 1 Corintios 6, versículo 18 para hablar respecto al sexo. Dice así: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En esta generación la fornicación es tan común que la gente ni siquiera le huye, más bien lo buscan. Y los jóvenes practican con tanta frecuencia la fornicación que por eso es que hay tantos jóvenes adolescentes que son padres y madres solteros, hasta de 1 y 2 hijos, sin estar mentalmente, espiritualmente y en muchos de los casos ni siquiera económicamente preparados, porque la fornicación es un plato fuerte de cada día. Y si sumamos a eso lo que 2 de Pedro 2 y el versículo 14 dice, vamos a darnos cuenta que no es un asunto nada más de los jóvenes, sino también un asunto de los adultos. 2 de Pedro 2, versículo 14 dice así: tienen los ojos llenos de adulterio. ¿De qué tienen los ojos llenos? De adulterio. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Hoy por hoy hay tanta pornografía disponible en internet, en las redes sociales, que no solamente los del mundo, los inconversos, practican ese tipo de cosas, sino aún los que tienen apariencia de piedad, intoxicándose día tras día con pornografía, con escenas obscenas y corruptas, y terminan despreciando a su esposa porque anhelan tener una como la que ven en la cinta. Yo no sé si me estoy explicando, porque la Biblia dice en San Mateo 5 y el versículo 27 y 28 que el adulterio es un asunto que inicia en la mente. Dice así la palabra de Dios: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por eso es que Pedro dice que tienen los ojos llenos de adulterio, porque estamos utilizando nuestros ojos para mirar mujeres ajenas, para codiciarlas en nuestros corazones y cometer delante de Jehová el pecado del adulterio, porque no hay que tocarla físicamente para adulterar. A partir del momento que en tu corazón, que es tu mente, tú comienzas a fantasear con ella, dice la Biblia que eso es adulterio. Y lo triste del caso es que esta práctica ocurre con naturalidad en el mundo, pero también ocurre en la iglesia, porque los de la iglesia tienen apariencia de ¿qué? Apariencia de piedad, pero de igual manera fornican y adulteran como aquellos que no conocen a Cristo. Pero ven acá, Watson, ¿y no son ustedes que dicen que son la luz del mundo y la sal de la tierra y la niña de los ojos de Jehová? ¿Y cómo es entonces que ustedes fornican y adulteran igual que aquellos que no conocen a Cristo? Lo que pasa es que lo que decimos es una cosa y lo que hacemos es otra, porque las palabras se las lleva el viento. Y Cristo dijo claramente en San Mateo 7:21 que no todo el que dice Señor, Señor
entrará en el reino de los cielos. Lo que decimos con la boca no impresiona a Cristo a menos que lo confirmemos con nuestra vida. Nuestra vida debe confirmar que Cristo mora en nosotros, que Cristo es la esperanza de gloria, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y qué decir acerca de las bebidas embriagantes? Bueno, acompáñame al libro de Isaías para hablar un poco acerca del alcohol, porque dije que eran 6 puntos que iba a compartir y el sexo era el primero. Ahora el segundo es el alcohol y voy a leer Isaías 5 versículo 11 que dice así: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Es muy normal que en el ambiente mundanal se utilice la bebida embriagante para entonarse. Por eso el texto dice que se pasan toda la noche bebiendo y se levantan en la mañana para sacar la goma, la resaca o la cruda y vuelven a beber. Inclusive el texto 22 agrega: ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Porque hoy por hoy el mundo está saturado de personas que consumen alcohol si su equipo ganó el partido, y también consumen alcohol si el equipo perdió. Es decir, buscan una razón para beber. Siempre es bueno para beber. El alcohol es nocivo para la salud, pero el ser humano no le interesa mantener una salud óptima para la gloria de Dios y no respeta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, beben y comen para su propia gloria. Y algunas de las consecuencias inmediatas de consumir alcohol las encontramos en Isaías 28, versículos 7 y 8, palabra de Dios. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿Cómo es posible que algunas personas enseñen que Cristo le dio a beber a las personas en la boda de Caná vino fermentado, cuando Cristo mismo en su palabra enseña que los que consumen vino fermentado se comportan como tontos? Versículo 7: entontecieron, erraron, fueron trastornados, se aturdieron, tropezaron en su juicio, erraron en la visión. Son consecuencias inmediatas de tomar vino fermentado, de tomar bebidas embriagantes, de tomar bebidas alcoholizadas. Cristo jamás le daría a una persona, mucho menos una multitud de personas, a beber vino fermentado, porque Cristo vive en armonía con la palabra de Dios y Él conoce perfectamente Isaías 28, 7 y 8, y Él sabe que si Él le diese a beber vino fermentado a esas personas de la boda de Caná, ellos se comportarían de igual manera a como está descrito en el capítulo 28 de Isaías. Por eso tenemos que separar una cosa de la otra. Lo que Cristo hizo fue un milagro en el cual convirtió agua en vino, un vino sin fermentar, un jugo de uvas, y de hecho San Juan 2:11 dice que esa fue su primer señal o su primer milagro al iniciar su ministerio público. Imagínese usted lo que el capo hubiese dicho delante de todo el universo, que Cristo, el Mesías, la simiente de la mujer que Dios prometió desde Génesis 3:15, el hijo varón que nació para salvar al mundo, en su primer manifestación milagrosa emborrachó a Raimundo y a todo el mundo. ¡Qué burla para el evangelio! Creer que personas se paren en el nombre de Dios a enseñar que Cristo le dio a beber a la humanidad en esa boda vino fermentado.
Definitivamente necesitamos escudriñar la palabra del Señor, porque hay muchos por ahí que andan diciendo, así ha dicho Jehová, cuando Jehová no ha dicho nada. Y aunque usted no lo crea, todavía hay muchos de los que profesan apariencia de piedad que siguen tomando sus copas, siguen tomando sus cervezas, siguen consumiendo alcohol, aunque sea a escondidas, porque para ellos lo más importante es mantener delante de la gente la apariencia de piedad, aunque delante de Dios están preparándose para escuchar la solemne declaración: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y qué podemos hablar acerca de las drogas, Watson? Porque hoy en día la droga está acabando con muchos individuos, jóvenes y adultos, ricos y pobres, porque la droga no hace acepción de personas. Bueno, acompáñame un momentito al libro de Números, el capítulo 6, para leer lo que dice el versículo 3. ¿Qué libro dije? El libro de Números, capítulo 6. ¿Y cuál texto dije? El texto número 3. Está conectada, mi hermana. Así mismo es. Dice así: se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas. Paremos allí. Importante el detalle de que la palabra vinagre en los tiempos bíblicos se utilizaba para referirse a una bebida embriagante. El vinagre era un licor. Y si conectamos ese texto con otro que se encuentra en Habacuc capítulo 2 y el versículo 15, vamos a encontrar algo muy interesante. Así que leamos rápidamente el texto de Habacuc. Dice así: ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Quiero que noten que aquí está hablando de otra bebida embriagante y el texto le identifica con la palabra hiel. Así que en Números encontramos que el vinagre era una bebida embriagante en los tiempos bíblicos, pero en Habacuc podemos ver que también había otra bebida embriagante denominada o llamada hiel. ¿Por qué hago énfasis en este asunto? Bueno, porque cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, en algún momento Él dijo: tengo sed. Estaba deshidratado. Y los infelices, utilizados por el capo, decidieron hacer una bebida especial para Él en ese momento particular. Acompáñame a San Mateo, el capítulo 27, para leer lo que dice la Biblia en el texto 33 y 34. Palabra de Dios. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Paremos allí. ¿Qué le dieron a beber al Señor Jesús? ¿Qué fue lo que mezclaron para que bebiera el Señor de los cielos? Mi querido amigo que me escuchas, tome nota de estos textos porque son fundamentales para entender lo que el capo está haciendo en esta generación con la droga para arrastrar a miles y millones a la perdición. El capo utilizó a sus instrumentos para mezclar vinagre con hiel, dos bebidas intoxicantes, embriagantes por sí solas, pero al mezclarlas lo que logró crear fue una droga, porque el plan del diablo era que Cristo se mantuviera en la cruz drogado, obviamente, y entonces al humillarlo, al burlarse de él a través del pueblo, al tentarlo, al provocarlo, lograr que Cristo cayera en pecado antes de morir. Porque si Cristo pecase, aunque sea una vez, no podría ser nuestro Salvador. Y como el diablo lo había tentado en todo según nuestra semejanza, pero Cristo se mantuvo en victoria, dijo entonces: esta es mi última oportunidad, necesito drogarlo.
necesito hacerle tomar esta bebida de vinagre mezclado con hiel para que él pierda dominio propio, para que él pierda control, y entonces a través de una instigante provocación llevarlo a desvirtuar el carácter del Padre a través de palabras obscenas, sucias y condenatorias. La Biblia enseña que Cristo se mantuvo en victoria porque tomó la decisión de su vida. Sigamos leyendo el texto 34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿Después de qué? Después de haberlo probado, porque fue Cristo que dijo, tengo sed. Así que ellos traen algo para que él pueda beber, y él dice, bueno, déjame probar a ver qué es lo que me trae, porque yo sé muy bien en quién he creído. Y cuando él probó la bebida y se dio cuenta que era una droga, que era vinagre mezclado con hiel, dice el texto que Cristo tomó la decisión de no beberlo, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo tanto no es útil, no es inteligente, no es para la gloria de Dios consumir drogas, inhalar cocaína, fumar marihuana, ni ningún tipo de droga que el capo está compartiendo y promoviendo en este mundo de perdición. Hay que decirle no a las drogas. Hay que decirle no al alcohol. Hay que decirle no al sexo ilícito. Hay que decirle no al mundo y sí a Cristo, porque al final del día, si lo decimos con fe y lo respaldamos con nuestras obras por la ayuda que recibimos del Espíritu Santo, entonces Cristo nos dirá, bien hecho, siervo fiel y prudente, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero ahora quiero hablar un poco acerca del entretenimiento, porque la Biblia dice en Salmo 101 y el texto 2 lo siguiente: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. El salmista dice que en nuestra casa es necesario que andemos en integridad. Y por eso no hay que poner delante de los ojos ninguna cosa que sea injusta, ninguna cosa que sea inmunda, ninguna cosa que sea corrupta. Nuestros ojos no deben ser utilizados para eso, porque nuestros ojos son la lámpara de nuestro cuerpo. Y si la lámpara son tinieblas, imagínese la vida de esa persona. Entonces, recalcando la enseñanza, en mi casa debo andar en integridad, y la integridad también se define a través de qué es lo que yo pongo delante de mis ojos. ¿Saben una cosa, hermanos queridos? En Romanos 1, 28 al 32, vamos a ver que en muchas ocasiones nosotros voluntariamente le damos la autorización al capo para doctrinarnos y para afectarnos nuestra mente. Lea conmigo lo que dice el texto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Paremos allí. Los que practican esos pecados son dignos de ¿qué? Dignos de muerte. Ahora, el texto 28 dice que estos pecados afectan nuestra mente. De hecho, cuando nuestra mente está afectada, entonces practicamos estos pecados. Es por eso que el diablo utiliza
el entretenimiento, la televisión y el internet, para saturarlo de series televisivas que promueven el pecado en todas sus áreas y formas, porque el diablo sabe que la televisión es un mecanismo, es una herramienta que él puede utilizar para doctrinar, para corromper, para mantener la mente humana extasiada y sin gusto hacia la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que no pondré delante de mis ojos en mi casa cosa injusta. Y hoy por hoy hay tantas cosas injustas, corruptas, llenas de pecado, que ponemos en nuestra televisión, en nuestra casa, sin ni siquiera considerar que estamos ofendiendo a Cristo. Porque si somos verdaderos cristianos, queremos ver cosas que Cristo pueda ver con nosotros. Y estas series y estas telenovelas y estos programas que promueven y exaltan el pecado, Cristo dice en el texto 32 de Romanos 1 que los que practican estas cosas son dignos de muerte. Los artistas y todos aquellos que practican y hacen estas telenovelas y estas series y estos programas, según la Biblia, si no se arrepienten, no se van a salvar. Porque según el texto 32, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pero ahora escuche bien, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Allí entras tú y allí entro yo. Porque no hacemos estas series, porque no hacemos estos programas, porque no hacemos estos videos que salen en YouTube, pero nos complacemos con aquellos que lo publican, nos complacemos con aquellos que lo crean y nos sentamos a intoxicar nuestra mente con estas cosas y después decimos: qué raro, yo leo la Biblia y no entiendo nada, Watson. Y es fácil. ¿Cómo va a entender si su mente está totalmente bombardeada con todo el entretenimiento carnal, mundanal y pecaminoso, y la palabra de Dios se discierne espiritualmente? Necesitamos entender que hay que tener cuidado con aquellas cosas que usamos para divertirnos, para entretenernos, porque el enemigo ha saturado los canales de televisión y las redes sociales y el internet con una cantidad de programas corruptos y pecaminosos que al día de hoy ni siquiera vemos malo, porque hemos aprendido a llamar lo malo bueno y lo bueno malo, según dice la palabra de Dios. ¿Y dónde dice eso, Watson? Bueno, tome nota, porque en Isaías 5 la Biblia dice en el verso 20: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es importante entender este texto, porque estamos viendo con naturalidad todo lo pecaminoso que el mundo ofrece. Y recordemos que Dios es santo, santo, santo. Y si usted está preparándose para ir a morar con Él, necesitas crecer en santidad. La televisión y el internet, si no sabes usarlo con inteligencia, no te va a ayudar a crecer en santidad, porque el enemigo ha dominado los medios de comunicación masivo para saturar y corromper desde el más joven hasta el más adulto. Y prácticas que hace 15 o 20 años tú mismo dirías que era malo, hoy lo ves como bueno. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Puedes ver 2 y 3 partidos de fútbol en el fin de semana, pero no puedes estudiar 2 y 3 capítulos de la Biblia, porque el texto dice que a la luz la harán tinieblas y a las tinieblas la harán luz. Puedes ver una telenovela una y otra vez. Puedes alquilar películas para verlas una y otra vez y no te cansas.
Pero si tienes que escuchar una prédica de 1 hora, dices, qué aburrido. Y si es ese negro gritón, no me lo traiga más, porque cómo cansa Watson, cómo cansa. Sí, ¿verdad? Cansa Watson. ¿Por qué? Porque el texto 20 dice que a lo amargo lo ponen por dulce y lo dulce por amargo. No hay nada más dulce que la palabra de Dios. Pero obviamente para la gran mayoría de la gente, la palabra de Dios es aburrida, es insípida, pero las cosas de la televisión sí son dulces, sí son ricas. La ven, la comparten, la comentan, la disfrutan, la repiten, la graban. Pero cuando uno dice, vamos a escuchar la palabra de Dios, y tenemos un tema hoy que se titula, las palabras se las lleva el viento. Ay, ahí viene Watson otra vez con lo mismo. Ajá. Muchacho, mire, no me jale la lengua, mi hermano, que este es el último tema ya. Y en este mismo aspecto del entretenimiento no podemos dejar por fuera la música, porque Apocalipsis 18 y el texto 22, hablando de la música de Babilonia, de la música mundana, dice allí, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Dios acabará con todos aquellos individuos que están utilizando la música para corromper a la humanidad. En Ezequiel 28 se enseña que Lucifer, en su condición original, en su estado de perfección, fue creado con dones musicales. Hoy él utiliza esos dones para influenciar a seres humanos, de manera que la música que se canta y se escucha corrompa a la juventud, corrompa a los adultos y los lleve a extasiarse al grado que la palabra de Dios se hace aburrida. Y en el peor de los casos, el capo, a través de las muñecas de la mafia, ha implementado que muchas iglesias introduzcan música mundana, corrupta y secular al culto de adoración, para alegrar así el culto y llenar a la gente de emoción, pero sin utilizar su razón. Y la Biblia dice en Romanos 12:1 que nuestro culto a Dios debe ser racional, tiene que ser inteligente. Las emociones tienen que ser gobernadas por una mente inteligente y no simplemente dejarse llevar por música mundana que logra animar, emocionar, pero no convierte al pecador en santo. Esto es importante escucharlo, esto es importante predicarlo, esto es importante creerlo y esto es importante practicarlo, porque las palabras se las lleva el viento. Cristo dice, la fe sin obras es fe muerta. Cristo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y entonces, Watson, ¿no dijiste que eran 5 aspectos diferentes? Apenas lleva 4, mi hermano, y el tiempo se acaba. Oh, sí, es cierto. Permítame pasar al punto número 5, que tiene que ver con la vestimenta. Porque en Génesis 3, el versículo 7 dice que después del pecado de Adán y Eva, ellos cosieron delantales con hojas de higuera. Eso implica que Adán y Eva son los primeros diseñadores de este mundo. Obviamente diseñaron cuando pecaron y su mente estaba reprobada para diseñar para la gloria de Dios. Ellos cosieron delantales que tienen todo por delante, pero nada por atrás. Y Dios decidió que esos delantales no eran para su gloria. Por lo tanto, en Génesis 3:21, la Biblia dice que Jehová les quitó los delantales y les puso túnicas de pieles y los vistió. Porque para Dios es importante la forma como vestimos. Para Dios es importante que los que son cristianos vistan diferente a los mundanos. Los que son cristianos deben hablar diferente a los mundanos. Los que son cristianos deben comer diferente a los mundanos. Los que son cristianos deben vivir diferente a los mundanos. No es posible que sigamos siendo lo mismo sin ninguna diferencia, porque la Biblia enseña que en Cristo hay poder. Sí, Señor, hay poder en Cristo para vencer el chisme. Hay poder en Cristo para vencer el rencor. Hay poder en Cristo para vencer la lujuria. Hay poder en Cristo para vencer el pecado. Por lo tanto, si estás en Cristo y eres nueva criatura, es necesario que las cosas viejas hayan pasado y que todas ellas sean hechas nuevas, porque hay
poder en el nombre de Jesús. Pero hoy por hoy, el mundano y el cristiano se ven exactamente igual. Hablan exactamente igual, van a los mismos lugares, comen las mismas comidas, beben las mismas bebidas, disfrutan los mismos programas. No hay ninguna diferencia. Oh, me equivoqué. Permítame retratarme. Hay una sola diferencia. Los mundanos lo hacen al descaro. Pero los cristianos, como están interesados en mantener una apariencia de piedad, según 2 Timoteo 3:5, entonces tienen cuidado de hacerlo solamente cuando nadie los pueda identificar. Cuando están lejos de la iglesia, cuando están lejos de los hermanos, cuando el pastor está ausente, cuando andan de vacaciones en otro país. Delante de la gente son santos cristianos porque necesitan mantener su apariencia, pero en su vida privada entonces ellos demuestran lo que realmente son, porque tú revelas realmente cómo eres y quién eres y cuál es tu carácter, no cuando estás delante de la gente, sino cuando estás solo. Así que siguiendo esa misma idea de la vestimenta que Dios le cambió a Adán y Eva, acompáñame ahora a 1 Timoteo 2, el versículo 9 y 10, que nos agrega otro detalle en ese mismo contexto. Dice así: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Allí dice que Dios le interesa que nosotros vistamos diferente a los que son del mundo, que nos vistamos con decoro, con pudor, con modestia, no con indecencias, no provocando al sexo opuesto, no con vestimentas sensuales que provoquen, que activen las pasiones bajas. La Biblia enseña en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, incluyendo vestirse, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y aquí el texto incluye que no deberíamos de utilizar joyas en nuestra vestimenta, en nuestro adorno exterior, porque eso no es el plan de Dios para nosotros en este planeta. De hecho, si usted lee, la mujer de Apocalipsis 12, la mujer de Cristo, está vestida con el sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esa es una enseñanza de que la iglesia de Cristo se viste muy al natural, sin adornos exteriores, sin joyas, ni prendas, ni nada de ese tipo de cosas que fueron creadas con otro propósito. Pero si usted lee, por ejemplo, lo que dice la Biblia sobre la vestimenta de la gran ramera, la reina del sur, capítulo 17 de Apocalipsis, verso 4, vas a ver el contraste radical entre una y la otra. Dice así: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata para llamar la atención, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Todo este tipo de vestimenta y adorno es para captar la atención de los demás. Es una mujer que se viste para su propia gloria. Pero los hijos de Dios, de la iglesia de Cristo, los que están siendo llamados a la santidad, a la preparación para el cielo, Dios dice en Timoteo que hay que vestirse con decoro, con gusto, con glamour, pero con decencia, con glamour, pero con pudor, con glamour, pero con modestia, porque somos hijos e hijas del Altísimo, que sigue siendo santo a pesar de ser antiguo, porque Dios no cambia. Y por eso quiero leer con usted lo que dice 1 Pedro 3, versículos 3 y 4 acerca del mismo aspecto. Palabra de Dios: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Lo que el texto 5 está diciendo es que en vez de imitar a las artistas que son sensuales y vulgares en su forma de vestir, es mejor imitar a aquellas santas mujeres de la Biblia, como Sara, como Esther, como Ruth, como
como María en su forma de ataviarse. Y ellas no usaban oro, ni plata, ni perlas, ni piedras preciosas, y su vestimenta y su atavío no era enfocado a lo exterior, sino al interior, porque ellas entendían perfectamente que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, refiriéndose al carácter de la iglesia, porque tu atavío exterior define tu reputación, es decir, tu atavío exterior define cómo las personas piensan de ti, pero tu atavío interior define quién realmente tú eres, y eso es lo que le importa a Dios, no lo que la gente piensa de ti, sino quién en realidad eres tú. Así que concéntrate en ataviarte internamente. Concéntrate en erradicar de tu corazón todo aquello que va en contra del carácter de Dios, porque Cristo viene por un pueblo que se parece a Él, que habla como Él y que viste para la gloria de Él. Entonces, para ir finalizando ya con el aspecto número 6, permítame leer 1 Juan 2, versículo 15 al 17. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es impresionante ver cómo la gran mayoría de la humanidad tiene el deseo de ponerse un tatuaje en su carne. El texto 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, desean pintarse la carne, desean tatuarse la carne, desean mancharse la carne. ¿Por qué? Porque es una moda en el mundo actual. Hace 15, 20 años usted miraba una persona tatuada y hasta se apartaba porque daba pavor. Pero hoy, según el ser humano dice que va incrementando en inteligencia y está creciendo en sabiduría, entonces aquello que antes rechazaban ahora lo aceptan, porque son más mente abierta y son muy objetivos en sus criterios. Eso es lo que ellos venden. Lo que en realidad está ocurriendo es que el diablo ha promovido una práctica que deshonra a nuestro Dios, porque estos cuerpos que tenemos, esta carne que tenemos, no nos pertenece. ¿Qué cosa dije? No nos pertenece. La Biblia dice en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué es el cuerpo humano, amigos? ¿Es templo de quién? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Cristo nos compró pagando en la cruz del Calvario por nuestra carne, por nuestro cuerpo, y pagó con su propia sangre. Tú no te perteneces, mi amigo. Tú no te perteneces, mi hermana. El texto dice que todos le pertenecemos a Cristo, en primer lugar porque nos creó, y en segundo lugar porque después de pecar contra Él, Él se hizo carne para habitar entre nosotros y redimirnos a través de su quebrantamiento de carne en la cruz. Lo quebrantaron, lo desbarataron, lo humillaron, lo molieron. Su carne quedó totalmente desfigurada, porque a través de ese sacrificio Él te volvió a recuperar, te compró por un precio. Y por lo tanto el texto 20 dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y permítame decirle que aunque los basquetbolistas famosos, los artistas famosos, los políticos famosos y toda la gente famosa promueve la moda del tatuaje, yo jamás en mi vida puedo concebir en mi mente o imaginarme que Cristo Jesús, el Cordero Inmaculado, se tatuara su cuerpo para promover eso delante de su pueblo. Esa no es una práctica de Cristo. Y acá
aquellos que aman a Cristo y reconocen que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, jamás practicarán esa conducta, porque tatuarse el cuerpo es como pintar el templo de Dios con graffiti, y el templo de Dios no merece ser pintado con graffiti. El templo de Dios merece ser purificado, santificado para la gloria de Dios. Con razón, 1 Corintios 3 y el texto 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No hay ninguna relación entre la santidad del cuerpo, la santidad del templo de Dios, con los tatuajes. Esa es una moda del capo y ha arrasado por doquier. Jóvenes y adultos, ricos y pobres, deportistas y oficinistas, todo el mundo se está tatuando, porque la Biblia enseña: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el problema es que todo lo que el mundo ofrece, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, está arrastrando a las multitudes a la perdición, aunque siguen diciendo con su boca que están bendecidos. Siguen diciendo con su boca que están prosperados. Siguen diciendo con su boca que están en victoria. Siguen diciendo con su boca que Cristo mora en sus corazones. Porque el problema es que ellos dicen con su boca una gran cantidad de cosas, que las palabras se las lleva el viento, pero con su vida demuestran que no reflejan el carácter de Dios. Entonces permítame leer el último texto de esta campaña. Hechos, el capítulo 22. Tome nota, mi hermano. Versículo 14 al 16. Dice así: y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Dios te escogió para escuchar esta campaña virtual. Dios te escogió para revelarte su voluntad. Y Dios te está diciendo en esta hora: no importa lo que sigas hablando de Él, si no respaldas tus palabras con hechos que sean dignos de la gloria de Dios. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué postergas tu decisión? ¿Qué es lo que te impide? Levántate ya. Hoy es el día de la salvación. Al cielo y la tierra he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Pero te animo en el nombre de Cristo: escoge la bendición. Escoge a Cristo. Bautízate ya. Toma tu decisión ahora, donde quiera que estés. Si tú nunca has sido bautizado, hoy es el día de tu salvación. Contáctame. Hazme saber que estás decidido ya. Permítame ayudarte y orientarte independientemente en el país que estés. Escríbame por privado. Dios te está llamando. Y si el caso tuyo es que ya eres bautizado, pero en una doctrina falsa, y has conocido la verdad, gózate, alégrate y bautízate nuevamente en la verdad de Cristo, porque qué privilegio ser bautizado en la verdad. Y si el caso tuyo es que has sido bautizado, pero el capo te volvió a arrastrar a las cosas del mundo, y hoy te has dado cuenta que Cristo te sigue hablando, te sigue llamando, te sigue esperando, y quieres renovar tu pacto con Cristo a través del bautismo, decídete ya. Hoy es tu día. Ya no te detengas, no postergues más. Cristo viene pronto. Cristo salva, Cristo reina, Cristo intercede, Cristo es gloria, Cristo es majestad, Cristo es bueno, y para siempre, para siempre, para siempre es su misericordia. Por lo tanto, mi amigo que me escuchas, levántate ya, decídete ya, entrégate ya, porque el que tiene oídos para oír, oiga.